Hola, bienvenido al curso de lectura de planos de instalaciones sanitarias de Sensico. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 4, interpretación de planos, de detalles de las isometrías y diagramas de montantes de las instalaciones sanitarias en viviendas y edificaciones comerciales. Durante este tiempo hemos estado trabajando con la lectura de planos en vistas en planta, en el cual estuvimos observando desde la parte superior hacia la parte de abajo, o también podemos indicar de la parte de arriba hacia abajo. Y a veces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos este tipo de planos, no son muy legibles para poder ver más a detalle una instalación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es recurrir a unos dibujos o planos isométricos para que nos puedan indicar con mayor precisión, con mayor detalle, el recorrido de las tuberías de las instalaciones sanitarias. Ahora veamos los planos de isometría. Los dibujos, muchas veces que son realizados en planta, no nos dan mucho detalle de cómo va a ser la distribución o cómo se va a montar en la ejecución del proyecto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer ahora es que se vea mucho más legible. Entonces, para eso se recurre a los dibujos isométricos para que nos puedan ayudar mejor con la precisión y con el recorrido de las tuberías. Las medidas se consideran tal y cual como están en la vista en planta y en corte. Dentro de la norma IS 010 de instalaciones sanitarias para edificaciones nos indica que debemos tener documentos de trabajo, tales cuales como los planos, esos planos de sistema de abastecimientos de agua potable, que deben ser para interiores, exteriores y detalles a escalas convenientes y esquemas isométricos cuando sean necesarios. También para un sistema de desagües debe existir planos, instalaciones interiores, instalaciones exteriores y los detalles a escalas, como también los esquemas isométricos cuando sean necesarios. Ahora vamos a ver el detalle o planos de detalles isométricos y veamos la siguiente lectura de plano. Para la lectura de planos de detalles isométricos, lo primero que debemos tener en cuenta es el plano de vista en planta. En base a ello se realizan los dibujos isométricos. Podemos observar que tenemos el ejemplo de un servicio higiénico. Lo hacemos con este ejemplo para que sea mucho más didáctico. Y la lectura para los siguientes planos de mayor extensión van a ser similares. Veamos entonces. Podemos observar en nuestra vista en planta que tenemos una tubería de PVC de 1,5 pulgadas de diámetro. Va acompañado de una tubería de codo, luego continúa la tubería de PVC de 1,5 pulgadas. Luego nos encontramos con 2 codos al extremo de esta válvula de compuerta que son de bajada. Recordemos que este tipo de válvulas es llaves principales que siempre deben ir en un baño y están empotradas en un nicho y en un muro. Continuando aquí podemos observar que tenemos la tubería de 1,5 pulgadas de diámetro, luego tenemos esta T que va a distribuir a través de esta tubería de 0,5 pulgada. Significa que esta T va a tener una reducción, por lo cual aquí voy a tener una tubería de 0,5 pulgada de diámetro. Luego tenemos el codo y va a ir hasta esta salida de agua que va a ser para el lavamano. El diámetro de esta tubería es de 0,5 pulgada. Podemos observar también que hay un arco. Esto significa de que hay un cruce de tuberías, es decir, una tubería de
agua caliente. Luego de esta tubería que era de ingreso, tenemos esta T. Podemos observar también que esta T es de reducción y va a ir hacia este punto. Nos encontramos con otra T y esta T también va a recorrer con una tubería de 1,5 pulgadas, un codo, y vamos a tener una salida de agua. Podemos observar que tenemos un codo de subida justamente para la salida de agua para el inodoro, y al otro lado tenemos una tubería de 0,5 pulgada y que va a ir hasta la salida de agua de la ducha. Va acompañado con un codo de subida y aquí tenemos también un codo. ¿Ok? Entonces, esta es la información necesaria para que nosotros podamos realizar la lectura del plano isométrico. Para ello nos vamos a enfocar exclusivamente en la red de agua fría. Como hemos visto en la vista en planta, ahora fíjense, nos ubicamos en esta tubería de PVC de 1,5 pulgadas de diámetro, es decir, por esta tubería va a ingresar el agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia frente a la vista en planta? En este tipo de vistas isométricas podemos observar que se dibuja a 30 grados y podemos observar el recorrido a nivel horizontal, y esto corresponde a una vista en planta. Cuando tenemos esta elevación significa de que nosotros podemos observar en corte, es decir, la elevación, y nos permite determinar mejor la distribución de esta red. Entonces, en base a la vista en planta, vemos que tenemos una tubería de PVC de 1,5 pulgadas de diámetro, el codo, luego viene aquí nuestra tubería de red de agua fría con PVC de 1,5 pulgadas de diámetro, y aquí podemos observar la distancia que existe desde este punto hasta este es de 30 centímetros, es decir, va a estar cerca al muro, ¿no? Cerca al muro. Luego vamos a tener una elevación de tubería con este codo, y aquí podemos observar que tenemos otro codo y va a ir hasta la válvula en compuerta. Todas las válvulas de recomendación deben de tener uniones universales para hacer el mantenimiento de las válvulas. Entonces aquí podemos observar en la elevación nuestra válvula compuerta, luego de bajada tenemos aquí otro codo y tenemos nuestra tubería de 1,5 pulgadas de diámetro. Se fijan, las simbologías de tubería de agua fría. Luego tenemos aquí una tubería tipo T que va a ir hacia este lado. Esta tubería, igual que en la vista en planta, tiene que ser de 0,5 pulgada. Un codo, tubería de 0,5 pulgada, un codo de subida, y aquí tengo la salida de agua para el lavamanos. Luego de la salida de esta tubería tipo T, podemos observar que va a ir a esta tubería T. De igual manera tenemos T de reducción porque es de 0,5 pulgada, y aquí tenemos codo y luego sube hasta arriba. Esta salida de agua que vemos está a una altura de 1,20 y vamos a tener una salida de agua. Y hacia el lado derecho podemos observar que tengo una distancia de 0,55, la tubería de agua fría, un codo y otro codo de subida. Aquí va a ir hasta la parte superior también, donde va a tener la salida de agua de la ducha. Aquí se debe incluir también tipo de válvula con el cual se va a controlar esa ducha. Han podido observar de que la red de tuberías debe ser similar a la vista en planta, no debe ser modificado, porque si se llega a modificar vamos a tener problemas en la implementación, en el montaje. Entonces, de recomendación, no se modifica. Lo que nos permite ver mejor aquí es los detalles de esta red a nivel horizontal y a nivel vertical. Veamos también este detalle isométrico del equipo de bombeo. Este equipo de bombeo lo vamos a encontrar en las cisternas. Podemos observar a nivel de corte, es decir, la elevación, encontramos válvulas de pie con canastilla, como también tenemos la tubería de succión. Tiene un diámetro de 1,25 pulgadas. También tenemos una unión universal, un codo, y esta va a ir hacia
la electrobomba. Recuerden que estas electrobombas se determinan por la potencia con la finalidad de determinar a cuánta altura va a impulsar el agua. Podemos observar también en este plano de detalle isométrico que tenemos una tubería de agua fría, tenemos una T, vemos que el diámetro es de 1 pulgada, luego contiene una válvula check, luego va acompañado esta válvula de compuerta con 2 uniones universales. Y en esta esquina podemos observar que tenemos un codo y continúa esta tubería de agua fría con 1 pulgada de diámetro y finalmente tenemos ahí un codo y se va hacia la parte de arriba que sería la impulsión. La lectura de la siguiente etapa es similar, ¿no? Porque aquí podemos observar que tenemos 2 electrobombas que están encima de una cisterna. Este detalle isométrico de distribución de tubería de agua, en este caso tenemos tuberías de agua, lo podemos hacer tal y cual como hemos visto en el primer ejemplo. El procedimiento es similar, vemos ahí que tenemos en la vista o las tuberías en horizontal que corresponden a una vista en planta, las que vemos en la parte vertical corresponden a tuberías en corte, es decir, vamos a ver una distribución de cómo se van a ver estas tuberías a nivel vertical y eso nos permite a nosotros determinar la altura, el diámetro de esa tubería. Entonces el procedimiento es tal y cual como hemos visto en el primer ejemplo. Luego de haber visto los planos isométricos que nos permiten mostrar a detalle una distribución de una red de tuberías, ahora veamos estos planos de montantes. Cuando nosotros hablamos de planos de montantes nos referimos a que es un diagrama que indica el recorrido vertical de las tuberías de agua, tuberías de desagüe y de ventilación. Para su adecuado funcionamiento, las montantes deben de cumplir con las siguientes características. 1. Es que el diámetro de una montante no podrá ser menor que el de cualquiera de los ramales horizontales que en él descarguen. Segundo, que las montantes deben de ser colocadas en ductos o espacios especialmente previstos para tal fin y cuyas dimensiones y accesos permitan su instalación, reparación, revisión o remoción. Tercero, que se permitan o que nos permite utilizar un mismo ducto o espacio para la colocación de las tuberías y desagüe, siempre que exista una separación mínima de 20 centímetros entre sus generatrices más próximas. Y cuarto, toda montante de desagüe deberá prolongarse al exterior sin disminuir su diámetro. Estos aspectos importantes que acabo de mencionar también los podemos encontrar en la norma de instalaciones sanitarias que está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma IS 010. Ahora vamos a hacer una lectura de plano de montantes de desagüe y ventilación, pero antes queremos mencionar que para las montantes de desagüe debemos de considerar aspectos bastante importantes. 1. Que los aparatos sanitarios se conectan a los ramales de desagüe y los ramales están comprendidos entre las salidas de servicio a la montante. Las montantes de desagüe son tuberías que recorren en forma vertical en los muros o falsas columnas y recogen las aguas servidas de todos los niveles y llevan hacia el colector de la red pública. Ahora veamos el plano de montantes de desagüe. En este plano podemos observar un diagrama de montantes de desagüe y ventilación. Lo que vamos a hacer ahora es la lectura de montantes de desagüe. Tanto como el plano isométrico como para montantes es necesario tener el plano en vista en planta. Entonces, nosotros teniendo el plano en vista en planta, lo que vamos a hacer es dibujar o tener un plano de montantes.
Entonces, ¿cómo se trabaja con las montantes de desagüe? Lo primero que tenemos que determinar es con qué diámetro son estas montantes. Vamos, por la primera montante. Aquí podemos observar una de las montantes que va a ir hasta el último nivel. Pero cuando hablamos montantes de desagüe, nos referimos a que debe de considerarse desde el último nivel hasta el primer nivel. ¿Eso qué significa? Todas las aguas servidas tienen que ir hacia el colector público. Entonces, veamos esta primera montante. Podemos observar aquí que tengo tubería de 4 pulgadas de diámetro. ¿Eso qué significa? Que esta va a ser nuestra montante principal para esta sección con 4 pulgadas de diámetro. Entonces, en este punto yo veo que tengo una T con reducción de 2 pulgadas. Esas salidas normalmente se definen para los lavatorios. Entonces, 2 pulgadas. Luego vemos que continúa la montante con un diámetro de 4 pulgadas de diámetro. Tenemos también una T con reducción para los aparatos o elementos sanitarios que se tengan en este nivel, es decir, en el quinto nivel. Luego, para el cuarto nivel es un caso similar. La montante, en este caso de desagüe, continúa con 4 pulgadas de diámetro. Luego tenemos para los aparatos sanitarios 2 pulgadas de diámetro. Cuarto piso, el tercer piso es un caso similar, 4 pulgadas de diámetro. Luego 2 pulgadas de diámetro para salidas de los aparatos sanitarios. Y en el segundo nivel es similar que en los otros. Esto está en función, ojo, de los planos que tenemos por niveles, que son de vista en planta. Entonces, por cada nivel debemos de tener nuestro plano de vista en planta y luego también hacer el recorrido de esta montante. Finalmente, para esta sección podemos observar que la tubería no se modifica en diámetro. Eso es correcto y está avalado por la norma IS 010. Entonces, en esta última parte vemos que tenemos un codo y va a enviar todas las aguas servidas hacia el colector público. Y aquí podemos ver que este colector público va a trabajar con esta caja de registro de 12 pulgadas por 24 pulgadas. Las siguientes montantes, de acuerdo al plano, también son similares, pero hay una diferencia frente al otro. Veo que aquí tenemos una tubería que baja y tenemos una salida de 2 pulgadas, es decir, vamos a tener una T con reducción. En este punto tenemos también una tubería cruz. ¿Qué es lo interesante de ello? Que son de reducción. A un lado tenemos 2 pulgadas de diámetro y al otro tenemos 4 pulgadas de diámetro. Las tuberías de 4 pulgadas de diámetro, recordemos que son para los inodoros y por eso tenemos aquí 4 pulgadas de diámetro. Probablemente esta montante, de acuerdo al plano en vista en planta, sean de los servicios higiénicos. Y el de 2 pulgadas correspondería a los lavatorios. Y así, por cada nivel, si ustedes se fijan, cada nivel tiene las mismas características, ¿no? Y no se reduce las montantes, no debe reducirse por ningún motivo. Tenemos entonces 4 pulgadas de diámetro. Y en la parte superior vemos esta simbología que corresponde a la ventilación. Todas estas tuberías de desagüe tienen que tener su sistema de ventilación. Cuando nosotros hacemos la lectura de los planos de montantes de desagüe, también tenemos que hacer la lectura de estos planos de montantes de ventilación. Lógicamente, cuando hablamos de montantes, son las tuberías verticales que se va a tener por niveles en las viviendas o los
centros comerciales. Ahora, cuando hablamos de ventilación, nos estamos refiriendo a que se tiene que expulsar ese aire que pueda quedar en las tuberías. Entonces, cabe mencionar que las trampas nos ayudan en evitar que esos malos olores del desagüe regresen hacia el interior de la vivienda. Estas se ponen en cada punto de contacto entre el sistema de desagüe y los ambientes. Es necesario colocarlos en los lavaderos, en las duchas, en los sumideros y los lavatorios. En el caso de los inodoros, no es necesario el uso de las trampas porque los aparatos sanitarios, en específico los inodoros, tienen una trampa interna. El agua contenida en las trampas puede ser aspirada por el efecto de alza de presión. A ese efecto le llamamos sifonaje, que se va a originar en el momento de la bajada del agua servida de los ductos de desagüe. Para evitar que esto ocurra, es necesario conectar las trampas y la montante de desagüe a un sistema de tuberías de ventilación. Ahora veamos la lectura de planos de montantes de ventilación. En esta segunda sección vemos también que tenemos un colector, tenemos nuestra caja de registro. La lectura de montantes es similar, podemos observar desde la parte superior tenemos nuestro sistema de ventilación, luego tenemos aquí una tubería tipo T y desde esta altura tenemos una caja de rebose que viene del tanque elevado y esta va a ser unido hacia esta tubería de montante. Entonces también esta tubería de montante va a ser de 4 pulgadas de diámetro, aquí con una salida tipo T, también de 4 pulgadas de diámetro para el uso de inodoros. La montante continúa hasta este punto y vemos que aquí tenemos un codo y esta va a ser enviada hacia nuestra caja de registro y luego al colector público. La siguiente montante es similar a la que ya mencionamos. Luego de haber realizado la lectura de plano de montantes para desagüe, para ventilación, ahora vamos a realizar la lectura de planos de montantes para redes de agua fría, también redes de montante para agua caliente. Ojo, cuando hablamos de montantes estamos mencionando que son las tuberías encargadas de subir el agua a los distintos pisos, en específico de tuberías de agua. Entonces veamos el siguiente plano. Aquí podemos observar el diagrama de montantes de agua, específicamente agua fría. Podemos observar que tenemos nuestro ingreso de agua fría de la red pública, tenemos una cisterna, tenemos los niveles y nuestro tanque elevado. Para la lectura de planos de montantes de agua, tenemos que visualizar aquí desde el medidor. Tenemos ahí nuestras válvulas de paso, la tubería de 3/4 de pulgadas, nuestra válvula flotador para la cisterna y luego el agua va a ser impulsada a través de estas electrobombas. Estas electrobombas tienen estas tuberías de succión de 2 pulgadas de diámetro, ¿no? Luego tenemos aquí una válvula check, uniones universales, válvula de compuerta, tenemos un codo y podemos observar aquí que tenemos una tubería de 1,5 pulgadas de diámetro, un codo, y se va a ir desde el primer nivel por los muros hasta el último nivel sin modificarse el diámetro de la tubería y va a ir hacia el tanque. Este tanque tiene un volumen de 2 metros cúbicos, por lo cual vemos aquí el ingreso en este punto, ¿sí? Esta tubería es la tubería de impulsión hacia el tanque elevado. Luego de tener este tanque elevado, lo que va a hacer es alimentar hacia la red de la vivienda, por lo cual aquí tenemos nuestra salida. La altura del tanque elevado hasta este punto es un nivel de piso terminado de 15,80
metros. Podemos observar aquí que la salida va a ser a través de esta tubería de 1,5 pulgadas de diámetro. Tenemos una T y en la parte superior también podemos observar que tenemos tuberías de rebose. Luego tenemos esta tubería de bajada que va acompañado de sus válvulas de compuerta, uniones universales, y va a ir hacia cada nivel. Cada nivel va a tener esta tubería tipo T y acompañado en algunos casos de los medidores, dependiendo si va a ser independiente para la distribución de agua y se va a acoplar medidores. Entonces podemos observar que aquí existe una reducción a 1 pulgada y vemos 1 pulgada hasta el segundo nivel. Luego, en esta sección también podemos observar la montante de tubería de agua. Es con 3/4 de pulgada con un codo desde la azotea hasta el primer nivel. Entonces hasta este punto vemos que tenemos una tubería de agua fría de 3/4 de pulgada. Finalmente aquí también podemos utilizar un medidor. Esto ya depende mucho del uso o la finalidad con la cual se construye el edificio. Bien, esto ha sido todo en esta unidad. Gracias.